el factor del alto consumo de energía por cuenta de las temperaturas. Podríamos calcular que si además se tiene una intervención en el precio de la energía, que en este momento se encuentra expuesto a una alta volatilidad y también a la especulación, podría tenerse en este precio de 1.131 pesos que actualmente tenemos, del precio de kilovatio hora, una reducción hasta de los 400 pesos, es lo que nos están indicando a partir de los estudios técnicos que estuvo apoyando AIRE para esta propuesta que ayer le presentaron al gobierno en la reunión con el presidente Gustavo Petro. Es un impacto importante, y si a esto le sumamos inversiones en materia de parques eólicos y solares en diferentes zonas del Caribe, podría darse una reducción aún mayor, y esto por supuesto permitiría a las familias tener más acceso, por ejemplo, a la alimentación, como lo decía el padre. Es que se calcula que, por ejemplo, las familias de estrato 1 en el Caribe, un 60% de sus ingresos lo están destinando solo a pagar el servicio de energía. 7:01. Paola, esperamos que aquí se logren soluciones. Ahora, soluciones responsables, porque se están planteando algunas ideas que pueden generar aún más incertidumbre. Por un lado, se está planteando la posibilidad que desde la CREG, ahora, la CREG está sin mínimos para tomar decisiones porque hay un solo integrante, un solo miembro. Se está planteando intervenir el precio de la energía en bolsa, lo cual obviamente tiene unas consecuencias. Y los hechos adicionales, hay otras medidas que también son muy controvertidas para los expertos, entre otras porque el presidente Petro, según contaban ayer algunos de los asistentes a la reunión, está con la idea de que la gente de la CREG simplemente le hace favores a las empresas de energía eléctrica. Imagínese usted. Complicadísimo, sí. Bueno, pues sí, que lo comido no salga por lo servido. Y con esto hay que tener muchísimo cuidado, Ricardo, porque es un sector bien sensible para la gente. Hace 30 años vivimos un apagón por la falta de inversión en ese sector, porque no había suficientes estímulos para que estuvieran ahí los privados, pero además también porque el Estado era en ese momento el gran administrador del sector eléctrico. Vimos muchas quiebras. Acuérdese usted, esas electrificadoras precisamente de la costa se quebraron, Corelca, en fin, fue todo un desastre. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado. Lo de la CREG, efectivamente, pues es un tema que hay que resolver y rapidísimo. No puede ser que solamente esté nombrado en propiedad uno de 6 comisionados expertos, que son, la palabra lo dice, expertos, o sea, gente que sabe muchísimo de ese tema de energía eléctrica. Son muy técnicos, y ese sector sí que es enredado y sí que es complicado, y muy pocas personas en el país lo logran entender. No obstante, pues también quiere el gobierno flexibilizar los requisitos para llegar ahí a la CREG. Y finalmente, bueno, la resolución que trabajan para intervenir los precios de la energía en la bolsa. Algo que también los propios gremios del sector han dicho: un momentico, esto lo que puede hacer es empeorar todo, porque puede incluso provocar un aumento de las tarifas en un 30%, porque si bien se intervienen los precios de la energía en bolsa, eso después, a lo largo de esa larga fórmula de la cadena, puede incrementarse en el famoso componente de las restricciones. Y entonces también ahí pues es una delicadísima línea roja, una delicadísima ecuación donde usted altera un lado pero se termina saliendo por el otro vía mayores precios. Así que bueno, la pelota está nuevamente en la cancha del presidente, del ministro de Minas y también del ministro de Hacienda, los tres ayer reunidos con esta bancada costeña, y ya pues con vía libre de alguna manera para tramitar en el Congreso esta reforma que, como usted dice, tendría ahora mensaje de urgencia. 7:04, ya vamos a discutir más a fondo sobre las tarifas de la energía eléctrica. Una de las asistentes a la reunión de ayer del presidente Petro con la bancada Caribe es la representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, por el partido de la U, Saray Roballo. Representante, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti y toda la mesa de Blue. ¿Cómo le pareció la reunión con el presidente? ¿Fue productivo? ¿Usted cree que de ahí sí pueden salir más allá de palabras, hechos para bajar las tarifas de la luz? Bueno, mira, la actitud del presidente fue muy buena. La verdad es que se le ve que tiene esto como un tema de urgencia para mejorar las tarifas en todo el país, sobre todo pues en la parte del Caribe. Creo que el gobierno ha trabajado en un diagnóstico de la situación muy expedito, la verdad. Sin embargo, las medidas que se plantearon están pensadas a largo plazo. En primer lugar, se propuso la entrada de las energías renovables, cosa que es muy buena. Él hablaba mucho de las energías limpias, sobre todo en el Caribe, que tenemos agua. Entonces, así, digamos que eso podría reducir los precios. Sin embargo, creo que los proyectos que se han estancado han mostrado las dificultades para operar y así los costos adicionales para las empresas. Segundo lugar, plantea también el cambio en la fórmula de la tarifa con la CREG.
esto, bueno, primero tendría él que cambiar todas las personas, los delegados que están ahí, porque no los ha cambiado, y empezar a hacer un ejercicio de formulación, que eso también sería a mediano y a largo plazo, cosa que creo que no estamos ahora, no da espera el Caribe colombiano. La verdad que todos los congresistas de la bancada estamos muy dispuestos a apoyar al presidente, apoyar al ministro de Minas, y por supuesto brindar soluciones y hacer estas mesas técnicas ya para poder empezar a aliviar las tarifas de energía, porque por lo menos en mi departamento de Córdoba es el kilovatio más caro del país, teniendo 3 generadoras, una hidroeléctrica y 2 termoeléctricas. Entonces estamos viendo que una factura de energía está por encima de los 400.000 pesos en los estratos 1, 2 y 3, que son los más vulnerables, y eso es más caro que las facturas de energía en el estrato 6 en Bogotá. Representante, ¿cuál es la empresa que les cobra la luz a ustedes? ¿Aire o Afinia? Aire. Aire, ustedes son de Aire, 77. Quiero preguntarle por esas mesas técnicas, porque aquí decimos en Colombia, usualmente, obviamente en tono irónico, cuando se quiere solucionar algo, cuando no se quiere solucionar algo, se nombra una comisión. ¿Qué significan mesas técnicas? Porque ahora se ha tomado la moda de que todos son mesas técnicas. ¿Eso qué va a solucionar? ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, mira, ayer después de la reunión el presidente se tuvo que ir para NATO, entonces ahí nos quedamos varios con el ministro de Minas y con las personas técnicas que acompañaban al ministro para así formular las mesas técnicas. Sin embargo, creo que no se hizo de manera cabal, porque pues si no hay una ruta de trabajo del presidente, que es la primera magistratura, sí, que es el que manda el ministro de Minas, el que dicta una ruta de trabajo, pues muy difícilmente nosotros como congresistas con un ministro vamos a poder llegar a la ruta de trabajo. Esperamos que nos llamen, porque finalmente ahí no se hizo nada, Ricardo, cosa que me parece muy grave. ¿Sí? Entonces ahí se solicitó al gobierno también el tema de la financiación de las obras realizadas para los distribuidores, o sea, los comercializadores, ¿sí? Que en el plan de desarrollo, y eso es lo que yo quiero tocar muy bien en esas mesas técnicas, y voy a estar pendiente, el 8 o el 9 de marzo va a haber una reunión en Sincelejo para este tema. Especialmente para este tema, y ahí voy a estar muy pendiente, muy alarmante, porque yo en el Plan Nacional de Desarrollo, del cual fui ponente, propuse que las deudas que actualmente pagan los consumidores a los distribuidores en corto plazo sean respaldadas por el gobierno nacional para que puedan ser diferidas con responsabilidad y evitar el impacto significativo en las tarifas mensuales. Esto es un tema que sí aliviaría la factura de energía a corto plazo. Las otras están muy bien, los otros 3 temas que hablé anteriormente, pero eso es a mediano y largo plazo. O sea, eso es una transición que toma tiempo, que toma pedagogía. Además, con el consumidor, también hacer la transición energética, paneles solares, que no los vayan a vender, que no se haga un mercado negro de paneles solares. Sí, todas estas cosas, pero lo más importante es el bolsillo del colombiano y sobre todo del costeño, porque el Caribe colombiano está sufriendo con las tarifas. Sí. O comen o pagan las tarifas. Eso lo estábamos comentando. Solamente una precisión. Me escriben desde Montería y me dicen que en Córdoba el servicio lo presta Afinia y no Aire. Paola. Sí, Afinia y Aire son las 2 grandes que están jugando ahí en la cosa en cualquier caso, pero representante, quiero preguntarle por algo que me llama la atención. Dice usted que efectivamente en su departamento, en Córdoba, lo que paga la gente humilde es hasta más caro que lo que pagan un estrato 5 o 6 en Bogotá. Y eso pues tiene que ver mucho con las pérdidas no técnicas, que en la costa son 3 veces más que en el resto del país, y esas pérdidas no técnicas lo que significa es robo de energía. Ayer se habló en esta reunión algo al respecto, qué hacer sobre el tema de los robos de energía, que en la costa superan el 29%, cuando en el resto del país esos robos están en el 11%. Realmente ayer no se tocaron esos temas, no se dieron soluciones para el tema de los robos. Es un tema que se tocaría en las mesas técnicas, que se tocaría en la reunión de Sincelejo del 8 o 9 de marzo. Que yo creo que eso todavía no tienen un plan de acción para cómo evitarlo. Ahí vuelvo y digo, es un tema pedagogía, y entonces a quién se le carga el tema del robo, ¿sí? Porque es que va siempre dirigido al usuario. Entonces,
¿cómo hacemos como gobierno y legislatura pues del Congreso, o sea, cambiar un poco las tarifas entre los usuarios para compensar los temas del robo? Pero eso es un tema que se tocará ya con el ministro y con los técnicos en las mesas estas que ha propuesto el gobierno nacional. Sí, doctora Roballo, con este paso que está dando el gobierno, que está dando ustedes, la bancada costeña en el Congreso, intentando buscarle una solución, ¿se desactiva la idea de su colega, el representante Wadid Mansur, de hacer un paro legislativo? ¿Está reconectando? A ver, lo intentamos. Representante Roballo. 7:11 minutos. Es la representante Saray Roballo. Ese es el punto, Ricardo, de la discusión, si va a haber o no una iniciativa para impulsar ese paro legislativo que proponía el representante costeño Wadid Mansur. Dijo que él proponía que la plenaria de la Cámara y del Senado, donde tenían representación en las cabezas los costeños, propusieran un paro o un trancón legislativo, no discutir ninguna iniciativa del gobierno. Lo que he escuchado y he leído no resuelve los problemas. No, porque al final... Es decir, si tú me vas a decir que vamos a poner paneles solares, sí, y que en 20 años se va a solucionar el problema, no, sí, la gente entonces, no llega hasta allá. Que energías renovables, que energías limpias... Sí, es cierto, son válidas, pero necesitamos respuestas ya. Que mesas de trabajo, comités, mesas de trabajo, comisiones de alto nivel, eso no sirve para nada, con todo respeto. 7:12. Representante, perdóneme, la última pregunta se la formula María Camila Orozco. Representante, quería preguntarle sobre la iniciativa de su colega, su compañero Wadid Mansur, de un paro legislativo si el gobierno no los escuchaba. ¿Esto queda desactivado con este paso, con este encuentro que ustedes ya tuvieron con el gobierno? Aló. Representante, le reitero la pregunta. Le pregunto sobre la iniciativa de Wadid Mansur, el representante, colega suyo, que propuso un paro legislativo como consecuencia de la no escucha del gobierno nacional. ¿Eso queda desactivado con esta reunión que ustedes sostuvieron con el gobierno del presidente Petro? La verdad, yo creo que sí, porque el presidente ha mostrado bastante empatía y preocupación en la reunión de ayer. La verdad que fue una reunión en donde todos los congresistas tuvimos una respuesta agradable. Si no fue la más expedita para realizar ya a corto plazo las soluciones, fue una reunión que sí abre las puertas para tener respuestas prontas y construir de la mano del gobierno nacional las respuestas para todos los cordobeses y toda la costa caribe. Yo creo que el paro legislativo no da cabida ahora en estos momentos. Estamos más bien ya esperando que la reunión de Sincelejo el 9 y 8 de marzo se dé para poder darle una respuesta ya a nuestra costa caribe. Representante, muchas gracias. Un feliz día. Muchas gracias. 7:13 minutos, 7:14, cambia el reloj. Gobernador Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, buenos días. Muy buenos días. Gobernador, ¿salió optimista de la reunión ayer con el presidente Petro? ¿Usted cree que sí empieza un camino para bajar los precios de las tarifas de energía? Bueno, yo creo que estamos en un proceso que no va a ser de la noche a la mañana y que en una sola reunión, algo que es estructural, algo que realmente fue un proceso en el cual se le entregó las empresas de la región Caribe de distribución de energía a dos empresas, Aire y Afinia, y realmente eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Sí se va a revisar, que fue el compromiso del presidente. Nosotros entregamos un documento al que le denominamos Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético, y tuve la oportunidad de explicar, por ejemplo, que en el caso específico del Atlántico y de la región Caribe en general, los estratos 1 y 2 tienen que destinar 65% de sus ingresos para costear la tarifa de energía. Eso es aberrante, eso no puede ser. Y realmente esos altos costos de energía es lo que conlleva todos los problemas que tiene el sistema de distribución. Entonces explicamos varios temas, y esos varios temas que se explicaron, realmente el presidente respondió a ellos con un paquete de medidas que anunció y que va a hacer un proceso de, por ejemplo, que va a hacer una revisión de la fórmula de la CREC y para tratar de cambiar la fórmula y es de esa manera cambiar el sistema como se calculan las tarifas.
también prometió un gran evento de alcaldes y gobernadores con todas las fuerzas sociales para tratar de avanzar en todo lo que un plan de acción y ver cómo es la disponibilidad de la red, que es lo que de una u otra manera tiene que definir la Superintendencia de Servicios Públicos. Y también la reforma para reformar la CREC, también anunció que haría todo eso el presidente. No hay una solución en el día de ayer, pero sí empieza a abrirse el camino, y creo que esta reunión fue una respuesta a la reunión planteada por los gobernadores de la región Caribe para hablar de este tema de tarifas este próximo 8 en Sucre, donde va a haber una reunión de gobernadores, y el tema principal era precisamente de las tarifas eléctricas. Él se adelanta, nos convoca a toda la bancada, convoca a los gobernadores y empieza la discusión sobre este tema. Gobernador, en medio de lo que fue esta reunión ayer, que más que todo fue un SOS de la región Caribe al resto del país, se planteó un incremento en 5 pesos en el valor del kilovatio hora para el resto del país, para que nos ayuden ellos a pagar el monto de las pérdidas que actualmente estamos respondiendo solo los caribes por este tema. ¿Qué tan bien o qué tan mal fue recibida esta propuesta por parte de estos líderes del resto del país que estuvieron compartiendo con ustedes en la reunión? Porque a la larga es subirle un poquito más en la carga de impuestos a los colombianos, un tema que a nadie le gusta, pero ¿cómo recibieron esta propuesta? Es que hubo lluvia de propuestas. Todavía estamos en esa etapa en la cual hay varias propuestas que ninguna se rechaza, ninguna se acoge, porque todavía no es el momento de aprobarla, sino estamos es en la tarea de encontrar un camino. Y obviamente esa fue una propuesta. Por ejemplo, nosotros, otra propuesta que hicimos es la igualación, o tratar de que lo que es la facturación de subsistencia de una u otra manera sea acogida. Nosotros en este momento, por ejemplo, que lo básico, el consumo básico de subsistencia, que haya una categoría por pisos térmicos. Nosotros estamos 350 metros bajo el nivel del mar, hasta 350 metros. Y sin embargo, pues lo que se le da unas mayores facilidades es a quienes están por encima de los 1000 metros como es el interior del país. Y esos tienen un consumo de subsistencia menor, y no siendo que nosotros en la región Caribe, por cuestiones climáticas, por cuestiones de temperatura, debemos consumir más luz. Una nevera consume mucho más luz en la región Caribe que en el interior del país. Entonces, no hay equidad intrarregional, ni en la tarifa, ni en la clasificación de los consumos. Entonces, el consumo propuesto fue de 252 kilovatios hora al mes para que se le den los subsidios de rigor, sí, que eso no está así en este momento. Entonces, fueron ideas, se llevaron muchas ideas, los propios parlamentarios de la región Caribe, porque quienes estaban convocados eran los parlamentarios de la región Caribe, también expusieron unas ideas, y eso es lo que el presidente dijo, que pues convocaría a una reunión precisamente para avanzar en este tema, y le pidió al equipo al equipo de Hacienda, Planación y el Ministerio de Minas que estudiaran todo este tema para una nueva reunión. Gobernador, muchas gracias. A ustedes. Muchos éxitos. Es Eduardo Verano, gobernador del Departamento del Atlántico, hablando de las conclusiones de la reunión de ayer del presidente Petro con la bancada Caribe y algunos gobernadores de la región. El responsable desde el Ejecutivo de llevar a cabo las medidas que se acuerden y de proponer ante el Congreso cuáles deben ser las modificaciones a las normas es el ministro de Energía, Andrés Camacho. Señor ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días a todo el país. Saludos, ministro. Quiero preguntarle acerca de las conclusiones de ayer, del encuentro. Se las leí en su cuenta de Twitter, que ahora se llama X, ahí tal vez 5 mensajes. Y escuchamos ahora a la representante Saray Roballo y al gobernador Eduardo Verano, y queda la impresión de que las medidas que se anuncian son más a mediano y a largo plazo. Energías renovables, lo cual está bien, la posibilidad de energías limpias,
pero no medidas de choque. En ese sentido, ¿cuál podría ser el plan? Bien, pues yo creo que es importante resaltar que tenemos un diagnóstico común del problema, de cómo llegamos hasta este punto, de la necesidad de unos cambios estructurales, y en ese camino, pues obviamente también algunas medidas que sean urgentes. Tal como lo señalaba el gobernador, se escucharon diferentes propuestas. Nosotros ya tenemos en desarrollo varias alternativas y la idea es hacer esta semana una nueva reunión en donde todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa, lo que venimos haciendo como gobierno nacional, más las propuestas que han traído diferentes sectores, tanto la bancada como mandatarios, las podamos organizar y revisemos cuáles de ellas pueden ser medidas de corto plazo, algunas que puedan ser medidas de mediano plazo y pues ya las transformaciones estructurales. En general, pues el propósito es, en el que compartimos todos en esta reunión, es la necesidad de garantizar que la gente tenga unas tarifas justas y que resolvamos esta situación. Entonces, lo que estamos ya trabajando y nos hemos puesto manos a la obra, veníamos ya con muchas medidas, es revisar esas medidas de corto, mediano y largo plazo. Sí. Dentro de las de corto plazo hemos revisado algunos temas. Nosotros desde la CREC venían tomándose también decisiones para garantizar que el costo de la generación en Colombia se transforme. Ahí se han logrado tomar algunas medidas, pero hay que revisar los otros componentes de la cadena de valor. Entonces, ahí hay algunas medidas que, sumándolas, esperamos que vayan teniendo algún impacto importante en el bolsillo de la gente. Sí. Es que el reto, ministro, es llegar a eso que usted llama tarifas justas sin afectar la sostenibilidad del sistema. Y ahí le pregunto, ministro, ¿qué tan riesgoso ven ustedes la posibilidad que están evaluando desde el gobierno de intervenir el precio en bolsa desde la CREC? Esa medida, ¿cuándo se tomaría y qué riesgos ven frente a esa posibilidad? Pues bueno, primero, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Constitución establece que hay que prevenir, y esa es su función, su razón de ser, se deben prevenir las situaciones en las que se presenten fenómenos en el mercado. Esa es la razón de ser. Segundo, de lo que nosotros estamos hablando no es de una intervención, son medidas para garantizar mayor eficiencia en los precios y buscar alternativas para que esos costos que se construyen en la bolsa de energía sean más eficientes. Y en tercer lugar, garantizar que las empresas de energía, las que compran la energía y se la entregan a la gente, no estén tan expuestas en bolsa. Hay dos mecanismos para la compra de energía: en bolsa, que funciona con ofertas, demandas, y contratos directos entre generadoras y comercializadoras. Lo que tenemos que buscar también es que existan esos contratos firmes entre generadoras y comercializadoras para que esos costos no sean fluctuantes y resolvamos también el problema de costo de energía en la generación por esa vía. Así que hay muchas cosas que trabajar, son grandes retos que son técnicos, pero que también son económicos, y pues por eso venimos trabajando todos estos meses en ellas. Esta reunión pues es un espaldarazo a que sigamos por esa vía y que trabajemos conjuntamente con las propuestas que tiene la bancada y los mandatarios locales. Sin embargo, ministro, sobre ese proyecto de resolución de la CREC de intervenir los precios en la bolsa de energía, pues hemos escuchado varias alertas, una de ellas de los grandes consumidores de energía del país, agrupados en Nasoenergía, que dicen que si eso se hace así, entonces lo que se provocaría es, por el contrario, un aumento en las tarifas del 30% para los usuarios, porque se sube entonces por el componente de las restricciones. ¿Usted, ministro, ha analizado eso? ¿Podría efectivamente, vía esa resolución de la CREC para intervenir en el mercado de energía, provocar el efecto exactamente contrario de lo que se busca y que terminemos todos pagando más por los recibos de luz? Bueno, insisto, nosotros lo que estamos haciendo es construir mecanismos para la eficiencia del precio en bolsa, no una intervención. Ahora, los grandes consumidores creo que son los más interesados, incluso yo lo decía en un encuentro con la ANDI, el precio de la energía nos quita competitividad. Necesitamos entre todas y todos, porque los pequeños empresarios, las industrias, todos necesitan precios también justos. No se trata solo de los usuarios en sus casas, sino que el comercio, la industria, necesita tarifas equilibradas, eficientes, para que pues la economía se desarrolle. Así que en ese propósito también estamos con ellos. Y como lo señalaba, esta no es una medida que solo se puede adoptar en un segmento de la cadena. Las cosas que estamos haciendo, las medidas que estamos adoptando en generación deben de estar complementadas con las medidas en las restricciones
Por ejemplo, el tema de las restricciones implica garantizar que la infraestructura en el Caribe, que es donde tenemos mayores restricciones, se desarrolle. Y esas son las inversiones de las que estamos hablando. Si logramos andar de manera sincronizada, las soluciones pueden ir teniendo mayor resultado. No se trata, este problema que es tan estructural no se resuelve con una sola medida. Hay que adoptar un paquete de medidas en todos los componentes del costo de la energía. Sí. Ministro, ¿se compromete el gobierno a radicar la reforma a los servicios públicos, el proyecto de ley de reforma a los servicios públicos? ¿Ese proyecto, en lo que piensa el gobierno, modificaría, cambiaría el modelo de mercado? No solo porque haya sido esta reunión, nuestro compromiso desde campaña incluso y desde que llegamos como gobierno ha sido luchar contra esta situación tarifaria que está viviendo la gente. Entonces lo que hemos hecho durante estos meses ha sido construir esa propuesta de servicios públicos. Y una de las conclusiones de la reunión de ayer es que necesitamos cambiar estructuralmente el marco tarifario y la estructura del mercado. Necesitamos darle la vuelta para garantizar que logremos competencia real, que logremos precios eficientes, que modernicemos el sistema, porque el que tenemos actualmente no está adecuado aún a la transición energética. Desde cosas tan sencillas como la inclusión de las energías renovables en el mercado de energía. Hay todavía muchos elementos por desarrollar que indudablemente en el marco de la transición energética requieren una reforma estructural. Entonces, hacia allá estamos andando y es el compromiso, ministro, y es un consenso también de la reunión de ayer. ¿Ese cambio de modelo de mercado que usted anuncia en la reforma de la Ley de Servicios Públicos no terminaría causando que los inversionistas dejen de invertir? ¿Ese no es el riesgo que puede darse? Yo creo que al contrario. Mientras nosotros construyamos certezas, mientras construyamos un mercado moderno que permita que las reglas del juego estén claras en el marco de la transición energética para las nuevas energías en el país, lo que vamos a poder tener son inversiones en el país para desarrollar este segmento, este mercado, el negocio de la energía también, y garantizar que se promuevan las energías renovables. Ministro, ¿la ley usted garantiza que haría que bajen los precios? Yo creo que una ley por sí sola no garantiza nada. La ley puede mandatar, hay otras medidas, después de la ley tendrán que desarrollarse también decretos, resoluciones, pero además yo no me puedo comprometer porque nosotros tenemos un propósito con nuestra ley y ustedes saben que pasará por un escrutinio en el marco democrático en el Congreso. Entonces esperamos que allí no ocurra ninguna modificación que lesione el corazón de lo que estamos proponiéndole al país para resolver el problema de las tarifas. Se lo pregunto, ministro, porque al final, según los expertos, lo que hay en Colombia es que no hay suficiente energía, que al final los precios no bajan como quisiera el gobierno y como quisiéramos todos porque no hay energía suficiente. Esto es un tema, pero que no se resuelve por ley. Yo no puedo con una ley resolver el tema de tener más energía. Claro, hay herramientas para tener más energía. Si no hay energía suficiente, pues sube el precio. ¿Qué garantiza nosotros que una estamos ley en desarrollo baja los precios? de nuevas... ¿Se la planteó al revés? ¿Aló? Sí, no, le planteo. Exactamente. Una ley no puede garantizar que bajen los precios porque el problema al final es que no hay energía disponible suficiente, ministro. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo es con la ley, la transformación estructural del modelo. Y para tener más energía necesitamos más proyectos de energía, que es lo que estamos haciendo. ¿Y en cuántos años, ministro? Promover las energías renovables, parques solares. Parte del acuerdo ayer con los gobernadores, alcaldes, es un plan de inversiones, por ejemplo, para aprovechar todo el potencial solar que hay en el Caribe colombiano. En cada municipio, en cada alcaldía, cada gobernación podría tener su parque solar para darle energía a su departamento, a sus ciudadanos, pero además promover lo que estamos desarrollando, que es más energía renovable en el país. Sí, sin embargo, ministro, habla usted de una otra vez de la importancia de promover las energías renovables, de tener soluciones a largo plazo, pero es que acabamos de ver a la compañía Celsia anunciando que va muy posiblemente a salirse del parque eólico en La Guajira, que es la forma más barata de generar energía eléctrica porque es con viento, que sale incluso más económico que con agua, donde hay que construir hidroeléctricas, o con gas o con carbón, que es como funcionan las centrales térmicas de generación. Ministro, ¿ustedes han mirado ese tema? ¿Por qué se están yendo estas compañías que tenían parques eólicos como Celsia en La Guajira, que dicen además son por problemas de licenciamiento? ¿Y qué coordinación? ¿Y por qué no estuvo ayer, por ejemplo, la ministra de Ambiente en la reunión que tuvieron ustedes con la bancada costeña?
Bueno, eso no es así como lo estás mencionando. Si ustedes revisan el comunicado de Celsia, dice que están buscando alternativas. Dentro de esas alternativas están explorando esa posibilidad, pero no es un anuncio de que se van del país o que van a dejar de desarrollar su negocio de energía en el país. De hecho, nosotros tenemos una comunicación permanente. Yo he venido conversando con ellos y ahí la historia de ese proyecto es que ellos decidieron, por las escalas de los proyectos, acudir al licenciamiento ambiental en un principio de una de las corporaciones autónomas regionales. Una vez acudieron a ese procedimiento, después decidieron que iban a unificar las capacidades de generación de energía que tenían y llevarla más bien por escala, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. En ese procedimiento es en el que estamos y los tiempos, de hecho, las advertencias que se han hecho de parte de la ANLA, nosotros tenemos mesas de trabajo permanentes, construyendo un ecosistema que permita acompañar muchos de estos proyectos, que hay que decir también de paso, venían retrasados y que nosotros heredamos con muchísimos problemas, muchísimas dificultades, y lo que nos hemos dedicado es a salvarlos, a acompañarlos y construirles un ecosistema, un marco regulatorio que les permita salir adelante. Prueba de ello es lo que estamos haciendo con ANLA. También esta semana el Ministerio de Ambiente publicó un decreto con medidas de flexibilización y condiciones específicas para promover licenciamiento ambiental de energías renovables. Yo les invito a que lo conozcan también. Y desde el Ministerio de Minas y Energía adoptamos una resolución para acompañar a todos los proyectos que han tenido retrasos con algunos alivios financieros que les permita tener éxito. Así que estamos trabajando en todas las medidas para que los proyectos salgan adelante y durante todos estos meses lo que hemos hecho, precisamente como parte de nuestro plan de 6 gigas de generación renovable en Colombia, ha sido acompañarlos tanto regulatoriamente, económicamente, técnicamente, como incluso en los acompañamientos sociales y ambientales que estamos haciendo en territorio. Así que hay muchos obstáculos que vencer. De esto se trata la transición energética, construir el marco para que el país esté preparado, que más proyectos se desarrollen, y esa es la ruta que estamos siguiendo. 7:33 es el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con nosotros. Ministro, para finalizar, un par de preguntas sobre la CREG. Hoy la CREG tiene un solo integrante porque ya se venció el periodo de temporalidad de los que había nombrado el presidente, 3 en total. Es decir, que hoy la CREG básicamente no tiene capacidad de tomar decisiones. Con ese panorama, ministro, ¿por qué quieren ustedes modificar y bajar los requisitos en la ley para ser integrante de la CREG? ¿Por qué quieren que deje de ser técnica? ¿Por qué quieren incluir profesores y usuarios? ¿Eso cómo beneficia al final técnicamente? No sé de dónde sacas eso. Nosotros no queremos bajar los criterios, ni queremos meter solo profesores, ni queremos no dije que solo nada profesores, de lo que está señalando. Incluir profesores sí, docentes sí. Claro, pero no solo ni bajar cualidades ni calidades. Queremos que los usuarios tengan voz, porque son ellos los que pueden decir. ¿No bajan los años de experiencia que se necesitan? No, uno puede verificar la experiencia de diferentes maneras. ¿Qué es lo que está hoy puesto en la regulación, la reglamentación? Que sean 6 años en cargos directivos, y esos cargos, esa experiencia de cargos directivos, ¿dónde la puedes tener tú? O en la empresa privada o en gobierno. Y de allí una situación en la que hemos estado durante muchos años y son puertas giratorias. Nosotros de lo que estamos hablando es de la democratización y el acceso, no solo para muchos profesionales en el país, sino también para muchas áreas de conocimiento, para muchas de las necesidades que tenemos hoy en el marco de la transición energética. Sí, lo que estamos hablando es de una democratización de esos espacios para que pueda ser un poco más amplio, más abierto, que tengan voz las fuerzas sociales del país, que evitemos que en el futuro tengamos otra vez situaciones como estas. Y eso se puede verificar de diferentes maneras. La experiencia no solo se puede verificar adquirida de estas maneras, sino que estamos buscando alternativas. Igual eso es parte de lo que entrará en discusión, pero ese es nuestro propósito. Sí, mire, que sea una CREG capacitada para asumir este reto. Hoy, para ser miembro experto de la CREG se necesitan 6 años de experiencia en cargos de responsabilidad o asesoría de entidades del sector de la energía. El proyecto, ministro, plantea que las personas que se hayan desempeñado como profesoras o investigadoras en el sector energético por más de 6 años podrán ser nombradas como comisionadas. Entre otras, porque también se podría pero esto dice el proyecto verificar hoy. La experiencia.
de otras maneras, que es lo que estamos buscando. Hay experiencia en este sector, amplia, es un sector muy desarrollado en el país y creemos que la innovación, de hecho la transición energética lo que requiere también en buena parte es conocimiento, investigación, formación. Son muchos profesionales que se han formado, capacitado en el exterior, hoy no podrían hacer parte de una comisión de expertos, incluso siendo expertos. Sí, pero al final no se trata de alguien que tenga experiencia directiva, el que esté en la CREG, que tenga conocimiento técnico directivo. Eso es lo que queremos discutir, ver cómo logramos. El propósito no es que sea directivo, el propósito es que tengan los conocimientos para la transformación en clave de transición energética de lo que estamos pensando para el país. ¿Y un usuario qué requisitos necesitaría para entrar a la CREG? Nosotros lo que estamos hablando es de que tengan posibilidad de voz. De hecho, eso está en la ley 142, los vocales de servicios públicos, algunas herramientas para que los usuarios tengan participación. Son ellos los que padecen, lo estamos viendo en esta situación, todo lo que ha ocurrido con la regulación. Lo que estamos diciendo es que tengan voz y que puedan opinar sobre lo que es la regulación que les va a afectar. Es un principio democrático de darle voz. 7:36, voz y no voto. Es el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con nosotros. Ministro, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Buenos días, un gusto y saludos a todo el país. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sin embargo, se venció ese periodo y no han sido reemplazados. A propósito, esta madrugada la Procuraduría le está pidiendo al gobierno en pleno, a la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la cabeza, al ministro de Minas, Andrés Camacho, al director de diferentes entidades, entre ellas el Departamento de Planeación Nacional encargado Daniel Rojas Medellín, que entreguen explicaciones en un plazo de 3 días para saber si están o no cumpliendo el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno en 30 días, que ya están a punto de cumplirse, nombrar en total propiedad 6 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Daniel Goleman, en su libro Focus, dice que la epidemia de nuestra época es la falta de atención. Es decir, la tecnología ha logrado que perdamos el foco. Terminamos distraídos en lo que no es fundamental, en lo que no es importante. La buena noticia es que él cree que la atención de alguna manera se puede desarrollar. Es decir, que tú, con esfuerzos, con planes de acción, logras establecer un proceso de atención. Tratemos de hacerlo lo más cercano a los usuarios, a la gente, que al final tienen que entender que aquí pasan cosas que son importantes y que hay que tener en cuenta. Planteo 2 solamente para la discusión. 1, en la CREG el gobierno no ha sido capaz de integrarla mínimamente durante este año y medio que lleva en el poder. Hoy tiene 1 de 6 comisionados. No ha tenido la posibilidad de seleccionar, no ha tenido la capacidad de escoger a 6 personas que estén allí. Solamente hay un comisionado. El presidente Petro ayer dijo que lo que pasa es que los comisionados de la CREG son manipulados por las empresas eléctricas. Y entonces, si bajo ese preconcepto está buscando a los técnicos de la CREG, usted entenderá por qué quieren cambiar los requisitos, quieren meter profesores, quieren meter usuarios, porque lo consideran básicamente que está ocupado o estuvo cooptado por enemigos, cuando son técnicos fundamentalmente. Ay,
qué cosa tan enredada. Y bajó también la experiencia que se necesita de 6 a 3 años para ser miembro de la Unidad de Planeación Minera Energética. Para la UME también se bajaron los requisitos para ser miembro de Junta de Ecopetrol. También el presidente Petro, incluso con esa misma narrativa, acuérdese usted que decía que quiere que lleguen tenderos a las juntas de las cámaras de comercio del país. Que al final no son tenderos. El presidente muestra como tenderos, claro, pero lo que son, al final son empresarios dueños de supermercados. Sí, pero hay una molestia de fondo del presidente que la aplica en muchas cosas, pero el problema es cuando ya nos vamos a este tipo de organismos que son súper técnicos, que se crearon precisamente para regular un sector y poner las reglas de juego en la creación de las tarifas, en el cálculo de las tarifas, que es una fórmula eterna, larguísima, que entienden muy pocos, y cuando usted pues quiere flexibilizar esos requisitos, no dudo que los académicos también tengan la posibilidad de entrar, pero sobre todo acuérdese usted que una cosa es lo que está en los libros y otra cosa lo que pasa en la práctica. Por eso se le exige que tengan experiencia trabajando en este tipo ya de empresas como tal del sector eléctrico. Un tema muy enredado efectivamente, pero lo más triste es que los temas más enredados, Ricardo, son los que más impactan a la gente, porque también aquí hay una cosa muy cierta, como pasa con todo, con la reforma a la salud, con la reforma pensional, y la cosa cierta es que la gente no tiene de dónde sacar la plata para pagar lo que está ocurriendo con las tarifas de luz. 32% subió el año pasado en 3 departamentos de la costa Caribe, por ejemplo, esos 3 sí, en el caso de aire, ahí está la Guajira, ahí está el Atlántico, Paola, ahí está el Magdalena. ¿Sabe cuál es la paradoja? Eso es un montón. Que no hay energía disponible suficiente en el país y por eso está tan cara. El ministro lo reconoce. Es verdad, aquí ¿y sabe qué es lo triste ahí, Ricardo? Para finalizar. Les fue mal en la subasta que hicieron hace pocos días para la energía a partir del 2026. Entonces, ¿y estamos hablando? Y eso cuesta, un momentico, y es que el problema es que no hay suficiente, porque también usted necesita que la gente tenga incentivos. Es que hacer una central hidroeléctrica cuesta toda la plata de este mundo, aunque uno diga, ay, pero esa es generación con agua que cae del cielo. Sí, pero es que usted necesita un embalse para que esa agua que cae del cielo permanezca ahí y después pase por unas turbinas, como lo vimos por Hidroituango, que es una cosa también súper enredada, súper compleja y millonaria, billonaria. Entonces tiene que haber unos incentivos y unas reglas claras para que los privados digan, así metámonos a construir esto para tener más oferta de energía, para que efectivamente, como lo dice usted, y ahí da en la pepa del asunto, pues haya más energía disponible, porque eso sí nunca para de crecer, la demanda de energía, porque la población crece y crece todos los días, y en la medida en que crece y crece todos los días, pues se demanda más y más energía, y no es suficiente con el stock que ya hay, se necesita 7:43, cada vez. Pero es llamativo, a mí me llamó la atención esa afirmación del ministro de que no hay energía suficiente. Colombia tiene energía suficiente, la ha tenido siempre, e incluso con la entrada de Hidroituango habría más energía de la que necesitamos en realidad, porque hablábamos de que eso representaba el 17% de la generación eléctrica que consume Colombia, y pues sin Hidroituango lo teníamos cubierto, y adicionalmente estamos pasando por una etapa en la que pues no sé bien cómo se están comportando los indicadores de consumo de energía, pero los indicadores de crecimiento económico, por ejemplo, deberían indicar que el consumo de la energía no está en un pico, ni mucho menos. Entonces hay un tema, el Niño parece haber sido un fenómeno menor del que esperábamos también, y por lo tanto los efectos en las hidroeléctricas también tienen que haber sido menores. El nivel de los embalses está por debajo del 50%, por ejemplo. Claro, siempre está por debajo del 50%. No, siempre está en el 80-90%, Héctor. No, obviamente claro. hay ciclos de climáticos que hace que en unos momentos pues los embalses estén relativamente bajos, porque no es la época de invierno. Estamos en el peor nivel de los embalses en muchos años, Héctor. Eso lo dice XM. Bueno, no le discuto la cifra porque no la conozco, pero me parece que hay una cosa que la reunión de ayer me llama mucho la atención realmente por lo siguiente, Ricardo, es que tal vez el proyecto más importante que tiene el gobierno después de los 3 que tiene trancados en el Congreso, de la reforma pensional, de salud y la laboral, el más importante es el de servicios públicos. Y es ahí
a mi modo de ver, donde incluso más que en los otros se concreta la diferencia ideológica que hay entre los funcionarios del gobierno encabezados por el gobierno del presidente Petro y lo que había imperado en Colombia, porque habíamos permitido la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, y claramente una reforma propuesta por el gobierno del presidente Petro lo que pretende es aumentar la participación del Estado en la prestación de esos servicios. Y me llamó la atención que el presidente sacó, por lo menos por ahora, un enorme triunfo, porque los congresistas de ayer todos salieron a decir que claro, que había que aprobar la ley de servicios públicos además con mensaje de urgencia, y había que hacerlo rapidísimo. Bueno, si eso lo logra el presidente Petro, logra un triunfo político que francamente yo no veía. Para él, porque yo pensaba, yo no estoy seguro que sea un triunfo para los usuarios, ¿no? Triunfo político, claro. No, digo, estoy hablando de un triunfo político, sí. Y por supuesto es para él, claro. Sí. Ahora, pues ese proyecto tiene unos temas que benefician a la gente, que tienen que ver con las tarifas, o por lo menos tienen ese propósito. Si lo logran al final, pues no sé, pero el propósito es, primero, aumentar la participación del Estado, como ya lo dije, pero segundo, disminuir las tarifas. Ahora, puede ser que las fórmulas que esté proponiendo el gobierno no produzcan ese resultado, pero es el resultado que buscan. Pero lo que yo quería llamar la atención era el tema político. Pensé que la reforma a los servicios públicos iba a comenzar con una gran resistencia de los sectores políticos tradicionales, y el presidente ayer lo que logró fue un apoyo de todos los partidos políticos. Lo que pasa es que las tarifas de los recibos no tienen ninguna posibilidad de que los políticos estén en contra de una reforma, Aurelio. Sí, pero claro, yo en este momento soy un usuario, estoy poniendo la hipótesis, que está en el municipio de María la Baja, en el sur de Bolívar. Y estoy oyendo Blue Radio. Y entonces oigo a Saray Roballo diciendo que bien, oigo a Héctor Riveros diciendo que triunfo, oigo a el ministro hablando de que vienen los paneles solares, y yo tengo en este momento en mi bolsillo una factura de 450,000 pesos de energía para pagar mañana. Nada de nada. Este cuento ya lo hemos oído durante todo el gobierno de Petro durante 19 meses. Es que usted se acuerda que la ministra Irene Vélez nos habló de la justicia tributaria y de la no sé qué, y entonces eso fue. Nada ha cambiado, seguimos igual. Ese usuario del Carmen de Bolívar le parecen geniales todos nuestros análisis, le debe parecer maravilloso que Saray Roballo haya salido muy optimista, pero mañana tiene que pagar y todo sigue igual. Es que si en algo se ha patinado este gobierno es en las tarifas de la energía eléctrica en la costa Caribe, y ha patinado por una sola cosa. Nos dijo el gobernador Aurelio, el gobernador del Atlántico, que el 65% del sueldo de una persona de estratos 1, 2 y 3 en el Atlántico se va a pagar el recibo de la luz. Eso hay mediciones las que usted quiera, Ricardo, pero si en algo ha fallado este gobierno es en eso. Es que adoptó en el plan de desarrollo del gobierno de Petro la misma fórmula tarifaria del gobierno de Duque. En eso se equivocaron. Y ahora le van a decir a la gente, tranquilo, pague la factura durante 6 meses, que después viene el panel solar para que hagamos las comunidades energéticas. Vea, por favor, la gente se está muriendo de hambre por pagar la factura. Yo le digo, salgo absolutamente escéptico. Ricardo, y si lo que hubo ayer fue una maniobra para conseguirse los votos de la bancada costeña para la reforma venidera y para las que hay, pues bueno, triunfo, pero derrota para el usuario. Ese es el punto, 749, Luis Ernesto. Yo creo que aquí todos coincidimos que esto es insostenible, que las tarifas, y realmente es, claro, en Bogotá si uno dice, oiga, en el estrato 6 estamos pagando lo mismo que cualquier hogar en la costa, pues es que es un despropósito que es absolutamente insostenible. Y coincidimos todos en que esto lleva tiempo y no cambia, y no cambia, y no cambia. Pero a la vez nos da también temor que se modifiquen cosas en la CREG, que se modifique el orden establecido, y eso es inevitable que va a llevar a choques, porque haciendo más de lo mismo no va a cambiar, está claro. Entonces, lo que propone el presidente, y como lo decía Héctor, sí, en la ley de servicios públicos lo que hace es darle un rol más preponderante al Estado. Yo creo que el mercado y los privados hacen una excelente tarea, pero tienen una dificultad en momentos de crisis, y es que ellos
con dificultad sacrifican la utilidad por el beneficio social. Porque finalmente el propósito de la industria privada legítimamente es generar utilidades, generar riqueza para sus accionistas. En cambio, cuando quien opera es uno público, y muchas empresas que son muy rentables en servicios de energía, en servicios públicos del Estado colombiano, de los municipios, de las ciudades, como por ejemplo el Grupo de Energía de Bogotá, aquí en la capital, pues dan alta rentabilidad. Que es mixto, ¿no? El Grupo de Energía de Claro, Bogotá que es mixto, claro, pero por el 100%. Componente público le permite en una situación de crisis, Ricardo, tomar una decisión, y es, ¿qué vamos a hacer? Y lo hizo EPM en el periodo anterior. Vamos a castigar un poquito las utilidades para el municipio a cambio de bajar las tarifas. Entonces, no está del todo mal que haya un rol más pesado del Estado en la prestación de estos servicios, porque es que aquí nos rasgamos las vestiduras, que es que las tarifas son muy altas, que realmente esto es inaceptable. ¿Qué hacemos? Pues hay que entender que una fórmula para lograrlo es la que está proponiendo el gobierno. 7:50 minutos, Andrés. Oiga, Ricardo, mire, yo sé que seguramente a este gobierno hay muchas cosas que se le pueden criticar en el manejo de este tema eléctrico, por ejemplo, el manejo de la CREC, pero hay al menos 3 cositas rápidamente que yo quisiera destacar, porque no puedo dejar el vaso medio lleno, me parece bien, Andrés. Mire, sí, la primera es que la primera es la reunión de ayer. Mire, a este gobierno se le critica, y probablemente en algunos casos con razón, que por demagógico, no sé qué, pero un gobierno demagógico lo que habría hecho ayer en esa reunión es prometer un alivio inmediato, oiga, que no puede dar, no está en capacidad de dar. De modo que esa cierta frustración que se respira después de la reunión de ayer, de que nos prometieron que, no sé, comisiones, parques eólicos en el futuro, etcétera, lo que sea, cosas que no van a solucionar la cosa la próxima semana, probablemente tiene que ver con el hecho de que el gobierno sabe que en este justo momento, ya, para ya mismo, como decía Aurelio del usuario de María la Baja, no hay nada que pueda hacer para aliviar esas tarifas, o por lo menos no hay nada que pueda salir a prometer de manera responsable para el alivio de esas tarifas. Entonces, primer punto que quiero destacar. Y segundo, Ricardo, de la entrevista con el ministro Camacho, 2 puntos que yo quisiera destacar. Música para mis oídos, que dice: tales y tales y tales objetivos no se logran aprobando una ley. Oír que alguien diga eso en Colombia, o sea, no sé cómo celebrarlo. En el país en el que creemos que todo se resuelve con leyes. Una cosa que dice comuníquese y cumple, o algo así. Exacto. No, ahí hay temas de carácter técnico, hay temas de carácter económico, hay temas incluso de carácter climatológico, etcétera, que no se van a resolver con una ley, sino resolviendo esos temas técnicos. Por cierto, habría que hablar dentro del gobierno también, porque muchos de esos temas técnicos, como por ejemplo la construcción de más infraestructura que el mismo ministro mencionó, están encontrando y han venido encontrando, no solo en este periodo, digamos desde hace unos 10, 15 años en Colombia, una serie de obstáculos sociales, ambientales, etcétera, que cada vez son más difíciles de manejar. Yo no digo que haya que ignorarlos, pero hay que encontrar una manera eficaz de manejarlo. Y un último punto sobre el tema de la intervención en la bolsa de energía, Ricardo. Yo no voy a celebrar prematuramente, tendremos que ver las medidas, pero oír al ministro decir que lo que ellos están buscando hacer es que el mercado sea más eficiente. ¿Y qué significa eficiencia en un mercado? Significa que los precios que se forman en ese mercado reflejen de la mejor manera posible los fundamentales de oferta y demanda. Eso también es música para mis oídos, eso se necesita, y ojalá ese sea el camino. Si ese va a ser el camino, creo que por lo menos por ahora ofrezco mi vaso medio lleno. 7:53. La respuesta a la pregunta de o comemos o pagamos energía es no coman. No, pero espérenme, porque eso tiene que tener soluciones. Pero no las hay, pero es que no las he escuchado. Sí, pero es que no he escuchado ninguna solución. No puede ser una solución inmediata, no hay cómo solucionar. Bueno, entonces no coman. O sea, la solución va a ser... Es que no hay otra. Es así. No, pero si no, entonces es que no hay. No hay solución inmediata. Bueno, entonces es no grave. hay solución inmediata. Tendríamos que haber encontrado la solución alguna. Va a ser todos ponen. Es estructural. Bueno, para allá sí. Porque si la reducción de costos de energía no es posible por vía de cambios de regulación y exigencias a la industria, porque hay una oposición automática que se revise cualquier cosa del pasado, porque se impone, como siempre, la batalla ideológica de mantener las estructuras creadas hace 30 años en el gobierno Gaviria, pues de lo que se puede llamar la etapa neoliberal. La ley 132 es eso, que se entregó estos servicios al sector privado, porque claro, en el sector público no funcionaban bien, pero entonces pasó del estatismo a esta otra nueva de un exceso a otro exceso. Sí, por eso, estamos en otro exceso. Sí. Entonces solo queda que pague la gente.
Ya lo hemos hecho, ¿no? Ya pagamos Electricaribe durante bastantes años en el recibo de la luz. No, para allá voy. No, pero es lo que están planteando, de que se subsidie las tarifas de la costa a los de otras zonas del país que consumen menos, porque pues el sistema de la costa es ineficiente, porque además el esquema que diseñaron para reemplazar a Electricaribe con estas dos nuevas empresas, pues funcionó a favor de volver costosísima la energía. Pues claro, así estas empresas aceptaron quedarse con el negocio sobre la base de garantizar rentabilidad. Entonces, como todo, como en el tema de salud, los más capitalistas insisten en la fórmula no capitalista de que papá Estado ponga la plata, más plata siempre. Y como el Estado no tiene para esto, entonces toca con impuestos, o con impuestos indirectos, pues vía tarifa de los demás. Porque este tema no es solo de Colombia, y esto no es un tema ideológico exclusivo, porque en España y Europa, por ejemplo, en los últimos 2 años les han puesto mayores impuestos a las empresas energéticas, luego de revisar sus ingresos, diciendo que es la fórmula de compensar las tarifas tan altas que está pagando la gente, que no puede ser que esas tarifas se queden simplemente en utilidades de empresas. Pero acá, pues como es imposible esa discusión, porque empieza una reacción ideológica automática, pues entonces toca que todos paguemos. A ver si cuando todos paguemos alguna gente dice, bueno, no, revisemos este sistema, ¿por qué nos está costando tanto a todos? 7:56 minutos, ya regresamos, hay noticias del mundo, actualización de la matanza de 100 palestinos hace algunas horas en la Franja de Gaza, y en segundos analizamos el Invamer Poll, el más reciente, que muestra un aumento en la aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. El alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con organismos de seguridad como Ejército, Policía y Fiscalía para evaluar esta alerta temprana que advierte una guerra entre el Clan del Golfo y Enter de Aragua que podría afectar localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. De acuerdo con la Defensoría, la violencia se ha configurado a través de amenazas de muerte, de homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones. Por eso dice esta mañana el alcalde Galán que Bogotá tiene absoluta disposición para analizar y entender esta alerta, pero que se trata de una alerta preventiva frente a hechos que podrían ocurrir en un futuro, es decir, que no son hechos inminentes, sino que hace parte de un análisis de hace varios años. Dice también Galán que en estos primeros 58 días la estrategia operativa muestra resultados positivos porque según cifras de la policía se han reducido el número de homicidios y de hurtos en la capital, esto a pesar de la ola de robos y de asesinatos que hemos visto la última semana. La más reciente encuesta Invamer Poll, que cumple 30 años, se está cumpliendo y corriendo desde 1994, que muestra una mejoría en las cifras de aprobación para la gestión del gobierno. Según la medición, la aprobación del presidente aumentó 9 puntos porcentuales en los últimos 2 meses, pasó del 26 al 35%, había 26% en diciembre, 35% en esta nueva encuesta. Y la desaprobación, por supuesto, cayó, pasó del 66 al 58%. También fueron medidos los nuevos alcaldes de las capitales en el país, que se posesionan el pasado 1 de enero. Ha mejorado el optimismo, pero adicionalmente a eso hay que decir algo, y es que de los 20 temas medidos, 18 siguen teniendo una mayor valoración negativa que positiva en el país. La alternativa. Atención, Israel reconoce que disparó a un grupo de palestinos que estaban haciendo fila buscando comida en la Franja de Gaza. El reporte a esta hora es de más de 100 personas muertas en ese ataque. Silvia Carrasco en Londres. Ricardo, son 104 personas muertas, 280 heridas, y el ejército de Israel, que originalmente había dicho que no tenía responsabilidad en la muerte de esas personas, ahora ha entregado su propia versión de lo que allí ocurrió. Lo que dice es que disparó contra la muchedumbre que trataba de recoger alimentos que estaban llegando como parte de la ayuda humanitaria. Esto ocurrió en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, y lo que dice el ejército de Israel es que cuando
cuando vio a esas personas abalanzándose sobre los camiones, comenzó a dispararles en las piernas porque se vieron amenazados. Lo que dice el ejército de Israel, que la culpa de los muertos es la estampida que se produjo cuando comenzaron a disparar. Y por lo tanto han dejado 104 personas muertas, 280 personas heridas. Es la situación que se vive ahora cuando el ejército de Israel está en directo reconociendo su responsabilidad, pero con su propia versión sobre lo que ocurrió allí en el norte de Gaza. Repito la cifra porque es tremenda, porque son personas que desde el 23 de enero no recibían ningún tipo de ayuda humanitaria. Era la primera vez que entraban camiones con ayuda humanitaria y ahí han muerto 104 personas, es la cifra por ahora, Ricardo. Silvia, ¿hay algún pronunciamiento de Naciones Unidas que hoy ha estado diciendo que tanto Israel como Hamás han cometido crímenes de guerra? ¿Hay una reacción, alguna reacción internacional frente a este horror? Recién ha salido la información, Ricardo, por lo tanto estamos esperando que las reacciones se produzcan en los próximos minutos. La verdad es que todo el mundo está compartiendo estas declaraciones del ejército de Israel con bastante consternación, porque la verdad es que era probable que se produjera